Buenos días a todas y todos. Es para mí un gusto presentar al maestro Salvador Luis Esquiabón Núñez, quien es presidente de la Asociación Mexicana de Profesionales en Evaluación, quien nos va a dar esta conferencia magistral titulada Los desafíos de la evaluación. Voy a hacer un muy breve resumen de toda su trayectoria. Él es licenciado en Economía por la Universidad Nacional Autónoma de México, maestro en Políticas Públicas, es fundador y presidente de la Asociación Mexicana de Profesionales en Evaluación, la AMPE, y cuenta con una amplia trayectoria como evaluador de programas y políticas públicas a nivel federal y estatal, y ha sido reconocido por esto, por la anterior Coneval, ¿no?, por sus buenas prácticas en evaluación. Su experiencia abarca tanto el sector público como la consultoría, destacándose en temas como generación de capacidades para la innovación, liderazgo, indicadores de gestión, programación y evaluación de políticas públicas. Es autor de la obra Botswana, El secreto del crecimiento, por qué el país más pobre del mundo creció, que por cierto está este libro, que podemos obsequiar algunos ejemplares que trae el autor. Otro libro, Inteligencia Emocional y Social, El Quid de la Innovación, en las que reflexiona sobre desarrollo, liderazgo e innovación desde una perspectiva técnica y humana. Y como conferencista senior de MGZ Consultores, ha impartido conferencias, seminarios y diplomados en diversos foros nacionales e internacionales, y actualmente también se desempeña como director y consultor en Emprendimiento Terravida, empresa especializada en biotecnología. Pues agradecemos mucho esta conferencia magistral, su presencia, si bien es un tema un tanto técnico y que también tiene que ver con la política. Digamos que la evaluación de una política pública tiene que ver con la cientificidad, ¿no? Tiene que ver porque las políticas públicas, si bien son un proceso de toma de decisiones y de acciones y de resolver problemas públicos, tienen, ustedes que son alumnos de doctorado y que están en vías de ser doctores, les invito a que lo vean desde una perspectiva científica, en el sentido de que toda política pública pues trae de fondo una teoría de cambio, ¿no? Entonces, son hipótesis, ¿no? Y justamente la evaluación es, digamos, la comprobación empírica de esa hipótesis de cambio. Así que bueno, pues sin más, sin querer ser telonero, te agradezco mucho por esta conferencia, maestro Esquiabón, y pues démosle un aplauso y ya. Con la edad suelen suceder dos cosas. La primera es que empezamos a tener una pérdida global de la memoria, y la segunda ya no me acuerdo. Y espero que la primera no falle. La intención de esta exposición es que busquemos una forma de evaluar más efectiva. Durante años he realizado evaluaciones y sobre todo he revisado evaluaciones. La verdad, suelen ser muy aburridas, muy tediosas y muchas veces no dicen gran cosa. Pues creo que yo estoy convencido de que la evaluación es positiva, que es imprescindible, pero sí hay que hacer pequeños cambios que la mejoren, la hagan más eficaz y que no pierdan la sencillez. Toda buena idea generalmente debe ser sencilla. Cuando algo es muy complejo, generalmente no creo que sea muy real. Ahora iniciamos. La siguiente, las decisiones. Voy a ir enmarcando el ámbito donde se debe desplegar la evaluación. Los animales, nosotros somos parte del mundo animal, tenemos que tomar decisiones. Los vegetales no toman decisiones. Si un árbol nace acá, pero hay condiciones ideales a 50 metros, él no puede decidir irse, se queda acá. Por eso no requiere un cerebro. Y para ello, el mejor ejemplo es esta planta vegetal, bueno, que es animal y vegetal. La mitad de su vida, bueno, la mitad, parte de su vida, es animal y tiene un cerebro. La siria anda flotando en el mar, en un estado como larval, tiene un cerebro muy primitivo, prácticamente un sistema nervioso central, pero tiene un cerebro. Y anda flotando. De repente ve alguna piedra en el fondo, en el lecho marino, se pega a esa piedra y se convierte en vegetal, absorbe su cerebro, se come su cerebro, ya no lo necesita. Esa es la diferencia entre
los humanos, bueno, los animales, que tenemos que tomar decisiones. Y todo gira en torno a decisiones. Malas decisiones traen serias consecuencias. Buenas decisiones suelen traer beneficios. Entonces, pero lo traigo me gusta esta planta porque a veces refleja lo que algunos humanos hacemos, ¿no? Encontramos nuestra piedra y ya no usamos nuestro cerebro, lo hacemos como la Siria, ¿no? Nos comemos. La siguiente. Decidir no siempre es claro. Esta es una obra de un pintor soviético, allá por 1850-70, se especializaba en temas dramáticos. En esta escena, en esta pintura, él es un caballero y se topa con una piedra que le dice: no continúes adelante porque te vas a morir. Y dice más, dice: todo aquel que traspase este límite va a morir, vaya como vaya. O sea, literalmente es una advertencia. A veces en la vida no nos topamos con una piedra que nos advierta: si haces esto, podrá pasar esto. No sucede así en la vida. Tenemos que desarrollar, y esa es parte de lo que tenemos que hacer los investigadores, los evaluadores, es encontrar esas piedras que alerten. Si vas para allá, puede pasar esto. La siguiente. En la economía hay una confusión que tiene la gente, y muchas veces incluyéndonos nosotros, los economistas, que pensamos que la economía estudia las cosas, y no. La economía estudia las decisiones sobre las cosas. Las cosas, puedes tener una fruta, una pera, y puedes partirla, apachurrarla, hacer lo que quieras, y no vas a encontrar nada que te diga valgo tanto. O sea, ¿por qué vale esa pera? No, la pera vale porque hay decisiones, hay humanos que quieren esa pera y le dan un valor, lo otorgan. Entonces, los economistas estudiamos las decisiones sobre las cosas, que es lo que finalmente genera valor. Somos como unos psicólogos, por decirlo así. No estudiamos, no son ciencias exactas, estudiamos las decisiones, pero las decisiones humanas tienen un grave problema. Son impredecibles y muchas veces irracionales. Generalmente solemos tomar decisiones no siempre racionales. Es más, el cerebro racional lo utilizamos muy poco, gasta mucha energía. Por eso cuando estamos trabajando en matemáticas nos cansamos, porque consume grandes cantidades de energía. La mayoría de las decisiones, incluso las más determinantes, no se toman con el cerebro racional, se toman con el cerebro emotivo o el cerebro límbico. Decisiones como casarse, como emparentar, es una decisión trascendental. Nadie hace un foda. El papá, las ventajas, no, simplemente porque cantó bonito, porque dijo esto, porque se escañó así. O sea, una causa que no es racional, y por eso decidimos emparentar con otra persona. Es más, la decisión la toma el subconsciente. Cuando empezó la epidemia del SIDA, las primeras proyecciones eran alarmantes. O sea, prácticamente iba a extinguir la humanidad, sin embargo, no. ¿Por qué? Porque generalmente cuando el esposo o la esposa enfermaba, la pareja no. ¿Y por qué no? Porque la pareja es genéticamente distinta. El subconsciente nos lleva a elegir no a alguien genéticamente igual que nosotros, sino a alguien lo más diferente posible. Nosotros creemos que tomamos la decisión de emparentar, pero no. Es el subconsciente que nos dice esa persona, porque busca personas genéticamente distintas. Por eso se observan, generalmente nadie emparenta con el grupo de amigos. El grupo de amigos cercanos generalmente no se emparenta. Podemos convivir perfectamente, pero no emparentamos. ¿Por qué? Porque son genéticamente similares a nosotros. Buscamos a alguien genéticamente distinto. ¿Cómo lo sabemos? No sabemos. Porque eso es lo que nos salvó del SIDA. O sea, una persona enfermaba y el otro era prácticamente inmune al SIDA, porque era genéticamente distinto. Esto es por el balance que debe conservar la humanidad. O sea, imagínense, los malosos se casarían con las malosas y tendrían hijos más malosos cada vez. Y los benévolos se casarían con las benévolas y tendrían estirpes más benévolas cada vez. Entonces, esto nos lleva a que el maloso se case con la benévola y muchas diferencias por ese estilo. Entonces, bueno, ya me desvío un poquito, perdón, pero son las decisiones, y la mayoría de las decisiones no son racionales. Por eso aquellos economistas que pensaban en la competencia perfecta, los mercados perfectos,
Están hablando de tautología porque el mercado de suyo no es perfecto, no puede ser perfecto porque está sujeto a las decisiones. Alguien puede lanzar un mal producto con un buen marketing y tener éxito, y lo puede vender carísimo y tener éxito. Las decisiones no son racionales, no existe el mercado perfecto. El mercado de suyo es imperfecto. La siguiente. Bueno, este es el libro mi primer libro que escribí. Yo, bueno, durante la universidad me enfoqué mucho en los temas de pobreza y política y justicia social, bla, 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 bla. No pude avanzar mucho, más me decepcioné. Hubo un momento en que dejé de leer economía. Estuve varios años después de salir de la universidad donde me decepcionó la economía. Dejé de leer, me empecé a leer otras cosas, como sobre todo cuestiones de física. Y después dije, bueno, ¿por qué estudiamos la pobreza y no la riqueza? O sea, ¿por qué nos enfocamos en estudiar la pobreza? La pobreza de por sí, o sea, siempre ha existido, ahorita vamos a ver la gráfica. ¿Por qué no estudiar la riqueza? Hice un ejercicio práctico, fui a la biblioteca de la Facultad de Economía en México, que tiene una biblioteca fabulosa, y ya lo tenía digitalizado, empezaban a aparecer las computadoras. Entonces, busqué tema riqueza, nada. Unos cuantos libros, unas cuantas tesis. Pobreza, un mundo de estudios sobre pobreza. O sea, hemos estudiado demasiado la pobreza, creo. Esa es mi percepción individual y perdón si ofendo. Y nos hemos olvidado de estudiar la otra, cómo se genera la riqueza. Entonces dije, bueno, voy a analizar a los países exitosos. Hice una lista de países que durante 50 años hayan tenido un crecimiento sostenido para evitar los plamazos. Y obviamente estaban los tigres asiáticos en esa lista, pero me apareció un país del que yo nunca había escuchado, Botswana, en África, el sur de África. Y mi primera reacción fue un error. O sea, y además aparecía en primer lugar, un crecimiento promedio del 8% en el PIB durante 50 años. Dije, no puede ser, o sea, uno tiene la percepción de África, hambre, guerra, bla, 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 bla. Y sin embargo, cuando constaté los datos, eran ciertos. Entonces, dije, bueno, está la siguiente. Bueno, dije, está en África, un continente conflictivo, en el Ecuador, que se supone que el desarrollo es en el norte, sin acceso al mar, un país desértico, bla, 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 sin un pasado glorioso, o sea, no inventaron la pólvora, ni el papel, ni nada. Dije, si hay un secreto, ahí debe estar, y efectivamente, ahí estaba, se los voy a agarrar. Pero este es el crecimiento es una singularidad. O sea, durante años prácticamente no crecimos. La humanidad no creció. Hasta el año 1800 empieza a crecer con la revolución, donde aparece la revolución industrial, pero el crecimiento económico es una singularidad. No es algo que normalmente se dé, no es algo que naturalmente al ser humano se dé, es una excepción. Y empezó en el año 1800. Por eso creo que hay que estudiar la riqueza. Esa es mi percepción. Y esto está relacionado con la evaluación, pero voy a llegar al tema. Esto llevó, por ejemplo, a Carlos Marx a escribir que durante los últimos 100 años la burguesía ha creado fuerzas y tecnologías que nunca se habían visto, porque si el cambio fue brutal. Es más, ahorita, si no hubiese habido este crecimiento, pues a lo mejor andaríamos correteando liebres y no estaríamos sentados aquí con luz artificial, con aire acondicionado y disertando sobre estos temas, ¿no? Seguiríamos con nuestro arco y nuestra flecha y correteando conejos. La siguiente. De hecho, el primer libro de economía, y a veces nos olvidamos, fue precisamente Orígenes y Causas de la Riqueza. Lo que hizo Adam Smith es tratar de entender por qué los países crecen, porque además era el fenómeno disruptivo en esa época. La revolución industrial, 1800, empieza todo el mundo a crecer, el espacio se empieza a llenar de chimeneas, de fábricas, de todo, y súmenle lo que quieran, pero empezó a crecer la economía. En mi libro yo no diserto sobre si es bueno o es malo, eso cada quien lo decide. Simplemente es un fenómeno que sucedió y como tal tenemos que estudiarlo, ya los juicios dependen de cada quien. La siguiente, este es Botswana, está al sur de África, es un país muy pequeño y era el país más pobre del mundo, más pobre. Hoy Botswana supera en todo a México, todo, o sea, no hay un indicador, uno, donde México esté mejor.
O sea, después de ser pobreza extrema, prácticamente, hoy supera. No es una promesa de, ¿cómo se llama?, de que vamos a abrir el mar y vamos a llegar al paraíso y vamos a construir un mundo feliz. No es una promesa, es una realidad. Hay que ser como los chinos, no inventar el hilo negro, sino ver quién hace bien las cosas y ver por qué las hace. No solo cómo los hace, porque eso nos lleva a copiar, sino por qué los hace. De hecho, los chinos tienen una palabra que se llama chansai, que quiere decir copio y mejor, copio y mejor. Y por eso han crecido. La siguiente. Bueno, en México, en 1967, había un movimiento estudiantil que terminó en el 68. Botswana, el país que yo estudié, no había movimiento estudiantil. Y no lo había por una sola razón. No había estudiantes. O sea, era tan pobre que solo había el grado máximo de escolaridad en una escuela de nivel secundaria con 80 alumnos, regenteada por unos misioneros holandeses. No había más. O sea, pobreza brutal. Y nosotros ya teníamos universidades, ya estaba el Politécnico, la Universidad de Veracruz, la Universidad de Puebla, cientos de universidades, ellos no tenían nada. Y en 50 años nos superaron. No es un proyecto, es una realidad. La siguiente. Bueno, eran tan pobres que en 1968 solo había en el país una estación de radio, AM, transmitía 2 horas al día y de manera inconstante. O sea, era todo lo que había aquí. Ya teníamos Canal 8, se estrenaba Canal 13, bueno, había muchas estaciones de radio. O sea, para que vean, el punto de partida es distinto y sin embargo nos han superado. La siguiente. Y en ciencias sociales no tenemos la posibilidad que tienen los biólogos de que en un matraz meto una cosa y en otro matraz meto otra cosa y comparo. Nosotros tenemos que irnos a la realidad. Bueno, Botswana es vecino de Zimbabue. Los dos más o menos tienen el mismo clima. Botswana tiene diamantes, Zimbabue tiene oro, pero es más o menos culturalmente similares, pero hay una diferencia. Hace 50 años Zimbabue era rico y Botswana era el pobre, el vecino pobre y el vecino rico. De hecho, se cree que las míticas minas del rey Salomón estaban en Zimbabue, por el oro. Pero era el país rico hace 50 años. Sin embargo, veamos el efecto de las decisiones. La siguiente. Una inflación descontrolada en Zimbabue. Esta foto es real, no es ficticia. O sea, la inflación fue tan brutal la que lograron en ese país y destruyeron la base productiva, destruyeron todo, que la economía colapsó. Malas decisiones. El ser rico hoy no te garantiza que seas rico mañana. Y el ser pobre hoy tampoco es garantía de que sea pobre mañana. Todo estriba en las decisiones. Me estoy concentrando en las decisiones, hacia donde les quiero llevar están las decisiones. Bueno, malas decisiones hicieron de este país pobremente pero rico, en el estándar africano, era uno de los países más ricos de África, a sucumbir y colapsar su economía. Y veamos esta escena que nos va a parecer familiar. La siguiente. Botswana, Zimbabue, hicieron su muro. O sea, Zimbabue de la izquierda era el rico, Botswana de la derecha era el pobre. Y ahora los papeles se invirtieron. No sé si han visto alguien que quiere hacer también muros de ese tipo. Entonces, esto es real. O sea, si Botswana hizo su muro, lo justifican que para que no se pase el ganado de Zimbabue hacia porque son países ganaderos, más que agrícolas, son ganaderos. Pero en realidad no. La siguiente, esta es la tragedia. Un ciudadano de Zimbabue buscando una mejor opción. Ese es el producto de malas decisiones en políticas públicas, de hacer cosas. Zimbabue se caracterizaba por grandes discursos, pero poca eficiencia. Botswana no hay grandes discursos. Miren, en 2016 hubo una medición de la pobreza. La pobreza extrema en Botswana se bajó ya, se pasaron del 96% al 5.4%. Pero eso no fue lo sorprendente. O sea, en México traemos todavía 16, creo, de pobreza extrema. Ellos ya están en 5.4 y tienen 2 tribus que siguen siendo nómadas. O sea, culturalmente no aceptan volverse sedentarios, entonces eso
les pega mucho en la pobreza. Los bosquimanos son muy famosos, ellos no aceptan volverse sedentarios. Pero bajaron al 5.4. Bueno, la que dio la nota fue la directora del equivalente al INEGI en Botswana. Ella sacó la nota que habían bajado, y el presidente, no, la declaración de ese día del presidente es que él, porque estaba a punto de dejar su cargo, cuando dejaba su cargo, iba a buscar una novia guapa para casarse. Esa fue su declaración en la prensa. O sea, esto, bajar la pobreza en sus niveles, o sea, tiene una sencillez que espanta a veces. Bueno, les recomiendo una película, está en Netflix, hay un extremo. En esta se narra la historia de Botswana. Ese es a la izquierda pueden ver el thriller, el portal. De este lado son los actores a color, y de este lado es el Sekama, que inició el crecimiento, y su esposa, el que inició el crecimiento de Botswana. Pero además hay otra historia muy interesante que se lo recomiendo, también está en mi libro. Hubo un cisma. Seretse Sekama, como no había escuelas en Botswana, Seretse Sekama era heredero al trono de la principal tribu de Botswana. Era heredero al trono, no había escuelas, entonces lo mandan a estudiar a Inglaterra. Y en 1947 conoce a Rod Williams, una chica blanca. Entonces se hace un cisma, hablamos de 1847, un matrimonio interracial. Se hace un cisma terrible. O sea, en Inglaterra, Sudáfrica le dice a Inglaterra, si tú permites que ese matrimonio gobierne Botswana, que era su vecino, yo invado Botswana, porque no lo voy a permitir. Voy a permitir que una blanca se case con una persona de color. Pero además en su país, porque dicen, ¿cómo nos traes una reina blanca? O sea, el cisma fue en su país, estuvo a punto de dividirse el país porque les trae una reina blanca. Bueno, no les voy a hacer más larga la historia, pero el chiste es que él fue electo presidente en 2 ocasiones y ella fue aceptada plenamente en Botswana, murió de vieja en Botswana y uno de sus hijos posteriormente llegó a la presidencia de Botswana. Pero la película, además real, está preciosa, se la recomiendo. Es una película histórica, se la recomiendo muchísimo, muy bonita la película. La siguiente, bueno, una de las cosas que descubrí, pero no lo vamos a tratar acá, es que el crecimiento económico depende de un concepto que le llamé inteligencia emocional social, que es la materia de mi segundo libro. Pero no nos vamos a meter ahí, eso va para otra plática. Pero ese es el secreto, por eso lo denominé el secreto del crecimiento. El secreto del crecimiento está en la inteligencia emocional social, que el resumen es resolver conflictos sociales de la mejor manera, discutirlos bien y desplegar actividades colaborativas con la mayor individualidad posible. Los sistemas comunistas tienden a fracasar porque quieren tasar a todos iguales. Un buen sistema es como un equipo de fútbol. Ahí es el mejor ejemplo que he encontrado. Tú tienes 11 jugadores, todos son expertos en algo, todos tienen sed y gloria, todos dominan alguna técnica en especial, pero no son 11 iguales, son 11 distintos. Colaboran. Tú tienes un jugador que va con la pelota directo a la portería, ve a un compañero mejor ubicado y le pasa la pelota. Él se sacrifica por el grupo. Y esto no es cuestión de dinero, porque sucede en el fútbol llanero. O sea, no solo en el fútbol profesional, sucede en el fútbol llanero. Esas pequeñas colaboraciones son las que hacen el fondo del crecimiento económico. Esa es la inteligencia emocional, social. Cuando la gente colabora sin perder su individualidad. Entonces, individualidades potenciadas al máximo con esquemas colaborativos. Esa creo que es la mejor fórmula, pero ese es otro tema. La siguiente, esta es otra conclusión de mi libro, que es muy importante desde mi punto de vista. El crecimiento no es continuo, es a saltos. Esto tiene serias implicaciones. Cuando es el crecimiento constante de caos, cuando tenemos si el crecimiento fuera de este tipo, hace rato se explicaba. Bueno, si el crecimiento fuera, ¿qué hice? Es una tontería, ¿verdad? Si el crecimiento fuese continuo, bastaría un agregado para que sume. O sea, cada agregado a favor del crecimiento sumaría y la tendencia sería así. Sin embargo, no. El crecimiento suele ser a saltos.
es solo sumando un X número de agregados como podemos dar un salto. Y sucede en la vida. ¿Cuántas veces no han escuchado? Fulano estaba refregado y de repente, ¡pum!, le fue bien. Sumó una serie de agregados. Sucede en la vida y sucede en los países. Hay que sumar una serie de agregados. Por eso es difícil el crecimiento. El crecimiento no es fácil. No solo es pequeñas acciones que las vayan sumando. Tiene que ser un conjunto de acciones que tienen esa posibilidad del salto, y puede haber saltos para atrás también. Pero el crecimiento es a saltos. Es una de las conclusiones a las que llegamos en el libro. Y creo que es lo más trascendental, que tiene mucho fondo, tiene muchas implicaciones. El crecimiento no es fácil, tanto en las empresas, en los negocios, como en las regiones o los países. La siguiente, y desarrollamos esta fórmula. Luis Gerardo está aquí presente desde el laboratorio. Él es más especializado en temas de matemáticas y estadística, y le dije cuando empezamos, tenemos que lograr una ecuación, y una ecuación que sea además hermosa, porque lo hermoso, las ecuaciones hermosas tienden a ser reales. Es una ecuación de tipo lógico, no es una ecuación matemática, es una ecuación de tipo lógico. Entonces encontramos que, y aquí pueden ver la historia de la economía, en esta ecuación. En un principio, los economistas pensaban que la riqueza, le llamamos riqueza social, o sea, la riqueza de una sociedad, dependía de los factores de la producción. Capital, trabajo y Marx, su agregado fue que la tecnología era un factor de producción también. Entonces, ellos pensaban que hasta acá los primeros economistas llegaron. O sea, todo es capital, trabajo y tecnología. De hecho, dicen, no sé si es cierto, que cuando Lenin dio algo similar a esto, dijo, bueno, no necesitamos a los burgueses, solo habilidades gerenciales y voilà. Pero después llegaron los economistas como Schumpeter, que dijo, no, hay factores individuales que hacen el crecimiento, la búsqueda de mercado, la búsqueda de oportunidades, el olfato para captar algo o hacer innovaciones. Eso es individual y eso no depende de capital, trabajo y tecnología. Puedes tener mucho capital, mucho trabajo y mucha tecnología y la empresa puede fallar. Y pregúntenle a Kodak. Falta olfato. Kodak, bueno, los que somos viejos, pues era el rey, o sea, no había otro, medio le competía a Fuji, era el rey de todas las fotografías, las imágenes. Hoy no existe Kodak. Entonces, no solo es capital, trabajo y tecnología, son los factores individuales, la búsqueda de oportunidades, el olfato, el colmillo, las oportunidades de mercado, todo eso hace que el crecimiento esté en la otra pata, y eso apareció después. Y después aparecen otras escuelas que hablan de los factores institucionales, las reglas del juego, los costes de transacción. Este economista que ganó el premio Nobel, ya me está fallando la memoria. Bueno, hay un economista que hizo un trabajo de 12 páginas y le valió el premio Nobel. Encontró los costes de transacción, sobre los costes de transacción. Entonces, los factores, o sea, desde una institución se puede promover el crecimiento o se puede eclipsar el conocimiento. Se pueden incrementar los costes de transacción o se pueden bajar. Los costes de transacción es cuando algo termina siendo más costoso su operación, su obtención, su manejo que el propio bien. Mi papá decía, acaban de inventar un veneno fabuloso para ratas. Toman las ratas, se untas en la pancita y la rata se muere. 100% de efectividad, no falla una. ¿Sí? Nada más que el costo de transacción. Están untando el veneno en la pancita, pues será exageradamente alto. Entonces, son los factores institucionales, las reglas del juego. Si las reglas del juego institucionales favorecen la informalidad, crecerá la informalidad. Si las reglas del juego son más proclives a la formalidad, aumentará la formalidad. Y así en todo. O sea, son estos tres factores los que el crecimiento de la riqueza es solo sí y solo sí se conjuntan los tres a distintos niveles, pero tienen que estar los tres, por eso el crecimiento es a saltos. No es una suma de factores. Tenemos que incidir en los tres. Individualidades al máximo, capacidades productivas, tecnología y instituciones sólidas y fuertes, con investigación. Ahí es el papel de la investigación, tiene un papel trascendental en el crecimiento. Pero son estos tres factores, y ahorita los vamos a tomar en el tema de la evaluación. O sea, no, y yo,
que decía, miren, el físico matemático que descubrió los quasars publicó un libro 7 años antes de que se demostrara la existencia de quasars. No se habían visto los quasars. Sin embargo, él los predijo de manera matemática y publica. Y dice que lo que le llevó a publicar, dice, es que mi fórmula es hermosa. Y he visto que lo que es hermoso es cierto. Entonces, por eso se arriesgó a que antes de que descubriera la existencia de los quasars, decir que existían, cuando no se había demostrado, porque su fórmula era hermosa. Y esta es una fórmula hermosa, no sé si se sienta, pero es hermosa. Y resume toda la economía, todo el conocimiento de economía está en esta fórmula. La siguiente, ya entramos al tema de la evaluación. En México se estableció que por norma todos los programas deben ser evaluados. Es bueno, pero no es suficiente. No es suficiente que esté en la ley, es un gran paso, pero no es suficiente. En el mundo latino tenemos diferencias serias con el mundo anglosajón. Una misma palabra tiene significados distintos. Por ejemplo, la famosa frase de Adam Smith de que podemos disfrutar en la cena un filete no por la benevolencia del carnicero, sino por su egoísmo. En el mundo latino, egoísmo es como malo, o sea, tiene una connotación más mala, por eso no nos gusta esa frase, nos causa cierta inquietud. En el mundo anglosajón, egoísmo es trabajar para sí, o sea, es más suave la palabra egoísmo, y en el mundo latino es más pecaminosa, por llamarlo así. Entonces, también en el mundo anglosajón la evaluación ha pegado más, porque no hay mucha reticencia. Miren, en los años que llevo evaluando, por más que le dice uno a los funcionarios, los titulares, no, la evaluación no es una auditoría, es para encontrarles de mejor naranjas, la siguen percibiendo como una auditoría. Entonces, eso nos paraliza mucho, porque hay que tener mucho cuidado con el lenguaje, porque todo lo ven como una auditoría y me estás diciendo que no trabajé, que fue muy malo, que tal. No. Entonces, ahí nos falta trabajar. O sea, en el aspecto cultural de que la evaluación no es una auditoría, no es para hacer vidas y prender fuego y quemar pecadores. No. Es para encontrar áreas de mejora, pero culturalmente todavía tenemos un serio problema. También otra cosa es que, bueno, esto viene a colación, no es un ejercicio contemplativo, debe meterse, la evaluación debe meterse, puede ser sencillo, puede ser superficial, puede ser compleja, pero debe meterse a fondo. Y no, la evaluación también no vale nada si nada más creamos el documento de evaluación y se guarda en un escritorio. O sea, si no se aplica, pues solo decir, ¿para qué la hicimos? Tienen que hacerse. Pero no hay otra. Pero ahorita vamos a ver por qué. No hay otra opción más que evaluar. No hay de otra en el sector público. La siguiente. Miren, yo le llamo la maldición de la evaluación. Son los objetivos. Cuando uno planea el diseño de evaluación, uno debe analizar los objetivos de la política pública o del programa. Si el objetivo dice elevar el nivel de calidad de vida, entonces yo tengo que evaluar si el programa está elevando la calidad de vida. Si el programa dice reducir el consumo de tabaco en la población joven, debo analizar eso. O sea, el objetivo es mi marco, es lo que me dice. Pero ¿qué pasa en la realidad? Generalmente ponen objetivos a veces muy inalcanzables, alguien que suenen bonitos, o le piden a alguien que medio le sabe, a ver, hazte un objetivo, ¿cómo se llama? Y se lo pegas al programa. Entonces, nos obliga, nos lleva a un mal objetivo, un mal planteamiento, un objetivo, nos lleva a veces a evaluaciones imposibles. Por ejemplo, es muy común que pongan, precisamente, mejorar el nivel de vida. La pregunta es, ¿nos podemos morir nosotros? Y no terminamos de mejorar la calidad de vida. O sea, la calidad de vida nunca se termina de mejorar. O sea, si ahorita tienen coche, al rato van a querer avión, y al rato van a querer en la nave, y así, o sea, nunca termina. Entonces ponen objetivos imposibles de cumplir, o difíciles de medir. En el caso de los programas de la entonces ANAPA, todos hablaban de mejorar el ingreso de los productores. Medir el ingreso de los productores. Suena fácil. Entonces,
o sea, los productores agrícolas normalmente no llevan sistemas contables, y aún si los llevaran, pues no te los dan. 1. 2. La gente miente. O sea, la gente no actúa en una conferencia, en una entrevista, en una encuesta, por ejemplo, no actúa de manera racional. Generalmente no dice la verdad, ellos interpretan. Y se han hecho experimentos. Va un grupo de encuestadores con unas personas y les deja entrever que son del gobierno o que son del SAT. La gente sale de clase media baja. Pero van con la misma entrevista, mismo cuestionario, pero viste como si fueran de una revista de glamour. Es el mismo cuestionario, sin embargo el aspecto es distinto. Y ahora la gente sale de clase media alta. La gente miente. Es más, a mí una de las prácticas que más hacía en la evaluación es entrevistar, cuando mandábamos a hacer encuestas, entrevistarme con los entrevistadores, porque te dan detalles que no, y algo muy común, sobre todo en el sector agrícola. Y llegaba, oiga, venimos, sí, aquí tengo mi credencial, apúnteme. O sea, ni sabían para qué. Pero de entrada piensan que es gente del gobierno que les va a entregar un apoyo. Y desde ahí ya tenemos sesgos. Entonces, el problema de los objetivos que están mal planteados. Entonces, nuestro caballero ve la advertencia que le dice: no pases para allá. Él cree que va a encontrar esta princesa, y en realidad lo que hay es otra cosa. Entonces, los objetivos es un tema que tiene que trabajarse pero ya encontré la forma de saltarlos. Nos limita en la evaluación, no podemos obviar, o sea, en una evaluación profesional no podemos obviar los objetivos. Tenemos que centrarnos en tratar lo que el objetivo, y si el objetivo estuvo mal, si está mal planteado, si está disparado, si no tiene relación con el programa o con el proyecto, pues nos va a llevar a hacer una evaluación imposible. La siguiente. El sector privado, a veces pensamos que son dos entes distintos. No son dos entes distintos. El sector privado y el sector público no son dos entes distintos. A veces actúan distinto, pero estás en la misma realidad. No hay universos paralelos. O sea, la economía es una, y en ese se desplaza el sector privado y en ese mismo se desplaza el sector público. No son mundos alternos. Eso es porque a veces lo interpretamos como que sí, no. Aquí aplica el principio de Milton Friedman: nada es gratis en la economía. O sea, el hecho de que yo regale algo no quiere decir que es gratis. Alguien lo paga. Puede ser el gobierno, puede ser lo que sea, pero no hay almuerzos gratis en la economía. Entonces, no hay mundos alternos. Entonces, tenemos que establecer que la evaluación de una política pública va a ser en el mismo ámbito real de la economía. No hay otro. La siguiente, ya vamos llegando a la ventaja que tiene el sector privado es que tiene un sistema de señales muy eficiente, que son los precios. Cuando una empresa no tiene productos aceptados por la población, o con precios disparados, o con marketing mal hecho, lo que digan y manden, simplemente la gente deja de comprar. Entonces rápido recibe señales: se me están cayendo las ventas. Es cuando llaman a la junta directiva y ¿qué hacemos? ¿Qué pasa? Se nos están cayendo las ventas. Ese sistema de señales no lo tenemos en el sector público. Las señales nos llegan tarde, a veces hasta las elecciones, ya demasiado tarde. Por eso digo que la evaluación es imprescindible, porque a diferencia del sector privado, donde hay un sistema de señales rápido y eficaz, que también a veces no le hacen, el caso de Kodak ya había desarrollado la cámara digital. O sea, ya la habían inventado sus ingenieros. Sin embargo, su negocio no era la venta de cámaras, era la venta de rollos y la revelación de rollos. Los que somos viejos nos acordamos que hicieron hasta unas máquinas que parecían tortilladoras y metían ahí y salían las fotos. Su negocio, entonces dijeron: no, si sacamos una cámara digital con imágenes digitales, se nos cae el negocio. Y no quisieron ver las señales. Fueron el caballero que vieron la piedra y no la quisieron ver, y luego terminó en el fracaso. Lo que no consideraron es que otros también iban a desarrollar cámaras digitales. Kodak no quiso, porque se caía su negocio, y bueno, se cayó todo se cayó. Entonces, en el sector privado tenemos un sistema de señales que no la tenemos en el sector público. Entonces, esto es lo que hace imprescindible la evaluación. Es el único
o por lo menos el único que conozco, sistema de señales que en el sector público nos puede decir, vas bien, vas mal, y donde podemos tomar decisiones, como este caballero decía, avanzo o no avanzo, a pesar de que hay una piedra que me está advirtiendo, ¿no?, en el camino. Entonces, las evaluaciones son imprescindibles en el sector público porque no tenemos un sistema de señales eficiente y rápido como en el sector privado. La siguiente. Este es lo que, bueno, comentaba esta persona, esta imagen. O sea, a veces las señales pueden estar difusas, ¿no? La piedra ya no se ve, le advierte que no camina. Y traje la cita, no sé si lo alcancen a ver todos, de Frédéric Bastiat, que es un economista francés de los primeros que hubo, falleció a edad temprana por culpa de la tuberculosis, pero escribió un texto que se llama El buen economista tiene que analizar lo que se ve y lo que no se ve. Y esto también aplica a los evaluadores. Él decía, y creo que es una máxima que tiene mucha razón, decía, generalmente lo que tiene consecuencias buenas en lo inmediato tiene consecuencias negativas en el futuro. Hablaba de generalidades, no siempre. Pero generalmente lo bueno en el corto plazo es malo en el largo plazo. Entonces él insistía en que un buen economista debe ver más allá del corto plazo. O, como nuestro poeta mexicano decía, los caminos a los infiernos están empedrados de buenas intenciones. Nadie es un programa para fregar a la gente. Nadie hace una política pública para fregar a la gente. Todos tienen una buena intención. Todos creen que van a lograr algo. La pregunta es, ¿lo lograrán? Ahí necesitamos el olfato, la investigación, pero sobre todo el olfato, para ver lo que se ve y lo que no se ve. Y eso, lo que no se ve, a veces es lo más peligroso. Entonces, una política pública puede tener efectos benéficos en el corto plazo, pero efectos devastadores en el largo plazo. Y muchas veces en las evaluaciones nos concentramos solo en el corto plazo. Esa es una de las deficiencias del mundo de la evaluación. Solo vemos el corto plazo. Y generalmente es positivo, ¿eh? Ustedes se les ocurre hacer un programa para regalar sillas y se van a regalar sillas a la población. Y van y hacen una entrevista y les dicen, oiga, ¿recibió la silla? Sí. ¿Les funcionó? Sí. ¿Les gustó? Sí. ¿Qué propondría? Más, ahora mesas. Y a lo mejor no necesitaba sillas, pero como fueron gratis, va a decir que sí. Entonces, una buena evaluación debe ir más allá de simplemente preguntarle al beneficiario, oye, ¿te gustó? Pues sí, porque él interpreta. Dice, si le digo que no, al rato ya no me van a dar otras cosas. Entonces, luego puede decir que sí, que su programa es maravilloso, que generalmente las opiniones son positivas. De hecho, en una encuesta, dependiendo, ustedes pueden hacer enojar al encuestador. Yo lo he hecho. Imagínense, llegan y le preguntan, ¿y qué opina de que no ha llovido? ¿Y qué opina de la sequía? ¿Y qué opina de la inflación? ¿Y qué opina de...? Ya lo pusiste de malas. Y todas las demás respuestas van a atender a lo negativo. Y si tú le pones algo bueno en la entrada de la entrevista, modificas mentalmente al entrevistado y se sintoniza en positivo. Entonces uno puede incluso jugar con las encuestas, pero son... Bueno, ya me desvié. Pero pasamos a la siguiente. Una buena evaluación, ya estoy concluyendo, es la única opción, no hay otra. Esto es muy importante. La única opción es evaluar, no hay otra en el sector público. Pero cada política debe tener una evaluación también, debe ser trajes a la medida. O sea, hay evaluaciones de diseño, de propuesta, de resultados y de impactos. Las de impactos casi no se han hecho en México. Solo recuerdo la que se hizo en el tiempos cuando empezó el programa no es de bienestar, ¿Solidaridad? Sí, Solidaridad. Si recuerdan, se aplicó el programa en unas colonias, en Iztapalapa, y en otras no. Entonces se analizó la diferencia en tiempo real. Esa es una evaluación de impacto, pero casi no se hace en México. Una evaluación, a veces confundimos resultados con impactos. Resultado es lo que resulta del programa. O sea, hice un programa para regalar sillas, y bueno, ahora yo hago mi medición, y ahora antes el 90% de la población carecía de sillas suficientes en sus familias. Ahora esta cifra se bajó al 80%, creció al 100%, ya 100% tienen sillas suficientes. Ajá,
pero ¿se debe a mi programa o se debe a otras causas? Y eso es lo que una evaluación de impacto debe separar. ¿Qué logró mi programa en política pública? Deben de separar con relativa certeza. ¿Qué sí logró mi programa? ¿Y qué fue por otras causas? Miren, hubo una evaluación que me fascinó. Se hizo en Inglaterra. Hubo un programa para desempleados crónicos. Ven que en Europa hay un seguro de desempleo y les dan cursos de capacitación y los tratan de reemplear, bla, bla, bla. Bueno, hay unas personas que por acá les consigues el empleo, los capacitas y más tarde en eso que ya los corrieron. Y entran a otro empleo y los corren. Y cada empleo es corren. Entonces hicieron un programa enfocado a ese tipo de ciudadanos que los corren de todos lados. Y tuvo éxito. Fue en un área de Inglaterra y tuvo un éxito brutal. Funcionó. Rápidamente otros 3, no recuerdo, son condados, municipios allá, lo replican y lo aplican. O sea, porque era una maravilla. El desempleado crónico dejaba de ser desempleado crónico, los resultados lo avalaban y el programa fracasa. Entonces, cuando se metieron a investigar, bueno, ¿por qué ahí sí funcionó y por qué en otros 3 el mismo programa no funcionó? Resulta que la directora del programa exitoso les daba unas regañizas. Eso no estaba en el protocolo. O sea, el programa no incluía regáñalos, era lo que funcionaba. O sea, el programa no funcionaba en sí, era la regañiza que no estaba en el protocolo. O sea, el programa no metía la regañiza. Entonces, a los desempleados crónicos, yo creo que nunca los habían regañado. La regañiza que les ponía la directora era el factor que funcionaba. Entonces, ahí es donde tenemos que, ese es el olfato a que me refiero a veces, ¿no? Y requiere una buena planeación. O sea, una evaluación no se diseña sobre las rodillas, necesita planeación, necesita meterse, analizar los objetivos. Y ahorita vamos allá con la última, porque ya los voy a ver, creo que ya los estoy aburriendo. Lo siguiente. Bueno, una forma de evitar la maldición de los objetivos es ver también, analizar en este marco de la fórmula que propusimos, es en qué factores está incidiendo mi política pública. O sea, está incidiendo los factores de producción, está mejorando los factores de producción, está mejorando los factores individuales, está provocando cambios en las individualidades, está mejorando, o parte de una política pública con factores institucionales eficaces. Si metemos esta fórmula, esa es una ocurrencia mía, para salir de la maldición de los objetivos de las políticas públicas. O sea, además de analizar el objetivo de la política pública, la propuesta es que también las evaluaciones incursionen en los 3 factores de la generación de riqueza. Con Luis él hizo una evaluación muy bonita, muy sencillita. No fue de la FAO, por eso fue libre, o sea, no nos dieron metodología, no nos dieron nada. En Puebla se crearon como 840 pequeños invernaderos, ¿verdad? 840 invernaderos de 1000 metros cuadrados. Sin embargo, muchos de ellos estaban abandonados. Entonces, el titular en ese entonces dice, pues, investiguen por qué no está funcionando. O sea, había unos que sí y unos que no. Entonces, diseñamos una investigación rápida, una evaluación rapidita, de esas sencillitas, barata, y solo nuestro criterio fue, no nos metimos a ingresos, ganancias, utilidades, no. El que seguía funcionando, porque lo hicimos creo que 3-4 años después de dar el programa, el que seguía funcionando lo consideramos exitoso. Y eso nos quitó ruido, ¿no? ¿Me entienden? ¿Cuánto vendes? ¿Cuánto ganas? El que seguía funcionando lo consideramos exitoso y el que estaba abandonado lo consideramos fracasado. Y vimos que tanto los fracasados como los exitosos habían enfrentado los mismos problemas. O sea, no es que a los fracasados se les cayó el mundo y todo les atacó. No, los problemas fueron muy similares. Simplemente los exitosos captamos en la evaluación que traían algo de know-how. Habían trabajado en un invernadero, tenían un compadre o pariente que tenía invernadero o un buen vecino que tenía invernadero y les permitía ver, solucionar preguntas, atenderlos, darle seguimiento. Ese era el causal del éxito o del fracaso. Son no los problemas, sino la aptitud y la capacidad de resolver los problemas. Es un tipo de evaluación que me gustó.
Entonces, mi propuesta es que, además de los objetivos, la evaluación tiene que tocar estos 3 puntos. ¿Qué hace a favor de los factores de la corrupción? ¿Qué hace a favor de las individualidades de los individuos? ¿Y qué hace a favor del arreglo institucional, de los costes de transacción? O sea, es un veneno muy eficaz, pero hay que untarle en la pancita. O sea, se van a estar, ahora les damos un bulto de, estoy hablando tonterías, un bulto de fertilizante que cuesta 200 pesos, pero tiene que estar 3 días formado. Ese es un coste de transacción altísimo. Todo tiene costes de transacción, todo. La decisión más sencilla tiene costes de transacción. Entonces, los costes de transacción justifican el programa. Bueno, a lo mejor esta persona no gana nada, pero si ganara los 2 días o 3 que pierde formándose, pues valen más que el bulto de fertilizante que se le pudiese obsequiar. Entonces, meter la evaluación, sincronizarla con esta fórmula, nos permitiría escapar un poco de lo que yo llamo la maldición de los objetivos de los programas. La siguiente, bueno, entonces nos regresamos, pero ya terminé. Nada más quisiera, sí, creo, y esta es la propuesta, director, ayer platicamos. Hay 2 más después de la... Pero eran de otros temas, pero los podemos tocar, porque ya me... Es que te llaman láminas, o sea, material tengo, pero quedémonos acá. La propuesta es, si no sé el director cómo lo vea, que hagamos un análisis de esto puede ser una locura o puede ser algo viable, que no lo echemos en saco roto y busquemos la forma de colaborar y desarrollar un modelo de evaluación que tome en consideración esta fórmula, estas 3 incidencias. Creo que podríamos lograr, estoy proponiendo un trabajo colaborativo, o sea, mis libros giran en torno al trabajo colaborativo. Trabajo colaborativo es lo que nos hace crecer. Y entonces mi propuesta, director, y perdón que me atreva, es que busquemos un mecanismo que puede ser virtual, los que quieran, los que se sumen, y podamos generar un grupo de discusión. Miren, el secreto de Botswana, ya con esto termino. Ellos, el Seretse Khama, que fue el primer presidente de allá de Botswana, retomó un elemento de su democracia nativa. Ellos hacen asambleas que le llaman Kogotla, que quiere decir en su lengua nativa la forma superior de guerra. Es lo que quiere decir Kogotla. Donde es una asamblea como cualquier otra en un pueblo. O sea, se juntan en un círculo y se ponen a discutir cualquier tema que afecte a la comunidad. Y tienen 2 características que las hacen diferentes a otras asambleas como las que tenemos en México. La primera es, a nadie se le interrumpe. Pueden estar 3, 4 días hablando y hablando y hablando. No hay moción de orden. No hay mociones. O sea, a todos se le escucha. Todos. Al más idiota o al más inteligente se le escucha. Porque a veces el más idiota es el que tiene la... ¿cómo se llama? Es como el burro de Sheck, ¿no? Las mejores ideas a veces son del burro. A todos se les escucha. No hay límite de tiempo. Y la segunda, no hay votaciones. O sea, no es discuten y después, bueno, a ver quién está de acuerdo con la propuesta A, con la propuesta B. A veces la democracia tiene sesgos perversos, ¿no? Compro, engaño, miento, soborno, etcétera, para obtener votos. En su democracia nativa solo había 2 opciones: consenso o disenso. Como era un pueblo seminómada, entonces si había disenso, era muy fácil. Los que no estaban de acuerdo agarraban su petate, sus 3 cacerolas y se iban para otro cerro. O sea, la tribu se dividía. Tenía costos, pero no era el drama, o sea, porque eran seminómadas. Entonces, esto los hacía siempre buscar el consenso. O sea, en estas asambleas que están discute y discute con un problema, empiezan a buscar el consenso, puntos de acuerdo, puntos de colaboración. Esta forma de democracia se la lleva Seretse Khama, que es el primer presidente de Botswana, y la mete en las esferas de gobierno. Y todo se discute bajo este modelo. En Botswana no hay decisión pública que no sea discutida bajo este modelo. Entonces, si van a celebrar la independencia de ese país, juntan a 10, 12 tipos que medio le sepan a la historia
y ahora hagan la propuesta, ¿no? Y se ponen, discute cómo van a celebrar. Pero esto lo llevaron también a esferas macro. Ellos tienen un congreso de diputados como cualquier otro congreso del mundo, son 65 diputados, y a la par hicieron otro congreso honorífico que le llaman la Casa de los Jefes. Botswana tiene como 30 tribus, o sea, algunos esperarían que se estarían matando entre ellos, pero no. Entonces, cuando el Congreso va a emitir una ley grande, o sea, una reforma que afecte al país entero, la debe mandar a la Casa de los Jefes. En la Casa de los Jefes están todos los líderes de las tribus, está el presidente, nombra a unos representantes suyos con sus voceros, y el Congreso también manda unos representantes. No, hay otros que son electos para, unos cuantos, como 5 o 6 son electos para el Congreso, para la Casa de los Jefes. Y la Casa de los Jefes se pone a discutir bajo el modelo de Cojotla la propuesta del Congreso y regresa su opinión. El Congreso no está obligado a acatarla, es una opinión. Pero esta discusión se vuelve un análisis profundo. Entonces, lo que uno encuentra en la historia de Botswana es que generalmente las decisiones siempre han sido correctas. Siempre. Por eso crecen. Una mala decisión nos lleva a fracasos. Una mala decisión nos lleva a perder dinero. Una mala decisión nos puede llevar a perder una empresa. Una mala decisión nos puede llevar a quebrar una economía de un país o un estado. Entonces, este modelo de discusión con inteligencia emocional les lleva a tomar decisiones lo más acertadas posibles. Entonces, la propuesta es que esta idea de incorporar esta ecuación en la evaluación nos quitaría un poco, nos salvaría de la maldición de los objetivos y nos incorporaría elementos frescos. O sea, no quiero desechar lo que se ha avanzado. La evaluación ha avanzado mucho, pero es como mejorar, o sea, hacer como los chinos, copio y mejor. Chansai, se llaman Chansai. Para ellos copiar es natural, es lo más natural. No hay ningún. Dicen que en una feria internacional se acercó un chino con un directivo de una empresa que le había copiado su modelo y le dijo: gracias por tu. O sea, porque para ellos no es pecado. O sea, copiar no es pecado. El pecado es no mejorar. Mientras ellos mejoren. Entonces, la propuesta que les traigo es esta. Y ya ustedes deciden, el director, no sé cómo la vean, y que empecemos a escarbar en esto. O sea, no sé si sea la mejor, pero es la única que se me ha ocurrido. Es la única. Y algo tiene que salir. Entonces, la invitación es que hagamos algo. Y con esto ya termino. Muchas gracias. Agradecemos profundamente esta conferencia magistral, maestro, y bueno, derivado del tema, si hay un breve espacio para preguntas y respuestas. Entonces, si alguno de los asistentes tiene una pregunta